de García. Fuimos exclusivamente, ya habíamos concertado una cita con una prima mía y llegamos y pues le estuvimos compartiendo el Evangelio. Creo yo, y bueno, mi esposa fue testigo, que se lo expliqué todo muy bien. Ya ven que a veces tomamos, pues a veces por las mismas circunstancias, un poco de tiempo. No, pues me la traje desde Génesis y venimos por toda la Escritura hasta llegar con nuestro Señor Jesucristo y le hablé del Evangelio, le mostré dónde está el Evangelio y bueno, ella entendió muy bien. Ya después le pregunté que si quería aceptar a Jesucristo y dijo que sí. Entonces, es un motivo de gozo que no se puede expresar el gozo que siente uno cuando comparte uno el Evangelio y la persona acepta a Jesucristo. Le dije y le mostré, en el cielo hay gozo delante de los ángeles cuando un pecador se arrepiente. Y damos gracias a Dios por ello. Fuimos exclusivamente allí con mi prima. Ella se llama Rosario Collazo, para que la incluyamos también en nuestras oraciones para que Dios vaya dando el crecimiento. Vamos a abrir nuestras Biblias allí donde tuvimos la lectura, en el Salmo 119. Salmo 119, un salmo pues muy conocido, los textos pues muy conocidos. Yo le puse por nombre a esta enseñanza consejos de un rey. Muchas veces necesitamos un consejo y hay que tener cuidado. ¿A quién pedimos ese consejo? ¿Quién nos va a dar ese consejo? Porque a veces pues no es un buen consejo. Pero en esta ocasión tenemos unos consejos de un rey grande delante de Dios, un rey que fue conforme al corazón de Dios, el rey David. El valor y la grandeza que el rey David da de la palabra de Dios, pues es maravilloso. La palabra de Dios a veces por muchos es menospreciada. Es menospreciada. Y lo digo con respeto, a veces estamos en el culto, alabando a Dios, escuchando su palabra, y hay quienes están en el celular. Hay quienes tienen la Biblia ahí en el celular, pero hay quienes no, y hasta están texteando. ¿Tendrán respeto hacia la palabra de Dios? Menosprecian la palabra de Dios. Entonces, el rey David nos muestra lo valiosa que es la palabra de Dios. Haríamos bien en cambiar nuestras actitudes con respecto a la palabra de Dios y poner atención a los consejos que en esta porción el rey David recalca para nuestro bien, porque es para nuestro bien. Cuando la persona se enfoca en la palabra de Dios, en los mandamientos de Dios, la bendición va a ser para él. Le voy a dar lectura a esta porción que ya leímos, Salmo 119,
del versículo 9 al 16, dice la bendita palabra de nuestro Dios: ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Padre, gracias te damos por este tiempo, Señor. Gracias. Queremos meditar en tu palabra. Danos sabiduría, danos inteligencia, danos entendimiento, Señor, para poder tener siempre presente tu palabra. Bendice a cada uno de mis hermanos, mis hermanas, Señor, y que todos estemos con un corazón dispuesto a recibir tu palabra, que nuestros oídos estén abiertos a escuchar tu palabra, pero no tan solo a escucharla y guardarla, sino para ser obedientes a ti. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Dice el versículo 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y bueno, el mismo versículo nos da la respuesta. Con guardar tu palabra. Es una pregunta muy importante para cada uno de nosotros y refleja el corazón del salmista y también su conocimiento de las verdades bíblicas y de su vida. Algunas personas tal vez podrían decir, bueno, esto es para el joven, porque dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Pero déjeme decirle que hay muchos jóvenes maduros. Y también hay personas mayores que parecen no jóvenes, sino niños en la fe. ¿Es verdad o estoy equivocado? Así es. Entonces, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y la palabra guardar nos habla de obediencia. Obediencia. Es la obediencia a su palabra, a la palabra de Dios. Y tenemos que no ser como dice Santiago, pero ser hacedores, no tan solo oidores. A Dios le agrada que las personas escuchen su palabra, pero más le agrada ver a sus hijos que son hacedores, no tan solo oidores. Entonces, veamos algunos consejos para poder lograrlo, para poder hacerlo. Y estos consejos, pues bueno, vienen de un rey. El consejo número 1, dice el versículo número 10. Con todo mi corazón te he guardado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Con todo mi corazón te he buscado. ¿Cómo podemos buscar a Dios? Bueno, pues de cualquier manera, no. Dice el salmista, con todo mi corazón, es decir, con todo lo que soy, con sinceridad, con integridad. Tenemos que buscar a Dios. Y cuando buscamos a Dios con un corazón sincero, hay bendición. Fíjense, vamos a ver allí una porción en Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo número 15. Segunda de Crónicas, capítulo número 15.
A partir del versículo 12 hasta el 15, vamos a leerlo juntos. Segunda de Crónicas, capítulo 15, desde el 12 al 15. ¿Lo tenemos? Leamos, dice: entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma, y que cualquiera que no buscase a Jehová, el Dios de Israel, muriese, grande o pequeño, hombre o mujer. Y juraron a Jehová con gran voz y júbilo, al son de trompetas y de bocinas. Todos los de Judá se alegraron de este juramento, porque de todo su corazón lo juraban y de toda su voluntad lo buscaban, y fue hallado de ellos, y Jehová les dio paz por todas partes. ¿Por qué? Porque lo buscaron con todo su corazón. Entonces, es bien importante que lo busquemos al Señor. Incluso no se acuerdan de un canto que salió hace tiempo. Búscale, creo. Cristo te ama y etcétera, etcétera. No más que ya después el que lo cantaba, pues se desvió, porque así sucede muchas veces. Y es una de las peticiones que hace el salmista aquí, en la segunda parte: no me dejes desviarme de tus mandamientos, porque tenemos ese riesgo de poder desviarnos, como muchos se han desviado. Yo creo que hemos oído o conocemos siervos de Dios que se han desviado. Y el salmista dice, no dejes que me desvíe. Y debemos de reconocer, de entender que sí podemos desviarnos, sí podemos desviarnos. ¿Y quién está atrás de todo esto para desviarnos? Pues el enemigo. Satanás lo que busca es desviar la atención de la verdad, de la palabra de Dios, desviarnos de Jesucristo. Entonces, cuidado, tenemos que tener cuidado y no creer que somos demasiado fuertes para ser desviado. Porque si pensamos así, pues desde ese momento ya vamos a la mejor en declive. Pero decimos, no, yo no. Como decía Pedro cuando dijo el Señor que lo iban a dejar solo, aunque todos te negaren, yo nunca te negaré. E incluso dijo, dispuesto estoy a ir contigo hasta la muerte. ¿Y qué pasó? Pues el Señor le dijo, antes que el gallo cante, vas a negar que me conoces. Pedro se mantenía que él no lo iba a hacer. Entonces sería bueno tener también presente en nuestros ruegos, en nuestras oraciones, como dice aquí la palabra de Dios, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Sería bueno rogar al Señor que nos ayude a no desviarnos. Fíjense lo que dice allí el versículo 21 de este mismo capítulo. Reprendiste a los soberbios, los malditos, que se desvían de tus mandamientos. La palabra de Dios nos habla claro. Así es de que tenemos que tener cuidado. Reprendiste a otro. Hermanos, no es una competencia entre hermanos. No, es para obedecerla. Hay quienes conocen mucha Biblia. El diablo la conoce desde el principio hasta el fin. ¿Pero qué sucede? Pues no la obedece, no se sujeta a ella. Así hay muchas personas muy conocedoras de la Biblia, aún más que nosotros.
pero son rebeldes, son desobedientes. Entonces, hay que memorizar la Escritura. El tercer consejo, en el versículo número 12, bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Hay que adorarle y pedir conocer más de Él. Hay que adorarle. Cuando el Señor, los discípulos le pidieron al Señor, enséñanos a orar. El Señor les dio un ejemplo de oración cuando les dijo el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Pero no se los dijo para que lo repitieran. Es un ejemplo de oración, cómo orar. Adorarle, bendecir su nombre. Halagar a nuestro Dios. Decirle, Señor, tú eres maravilloso. Exaltar su nombre. Y luego ya después, bueno, poner nuestras peticiones, nuestros agradecimientos, nuestras necesidades. Y al final, pues, recalcar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces debemos de adorar a nuestro Dios y pedir que le conozcamos más. El que ama a Dios siempre querrá aprender de su palabra. Siempre. Por eso el Señor dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, no el que diga. Hay quienes a veces se la pasan leyendo mucho la Biblia, pero su vida, ¿cómo está? No obedecen a la palabra de Dios, entonces es en vano. Cuanto más conocemos, más anhelamos conocer la palabra de Dios. Fíjense ahí en el versículo número 108, versículo 108, dice, te ruego, oh Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca y me enseñes tus juicios, pidiéndole al Señor que nos enseñe. Y el versículo 124, haz con tu siervo según tu misericordia y enséñame tus estatutos. El 25, tu siervo soy, dame entendimiento para conocer tus testimonios. Entonces, necesitamos adorarle y pedirle que nos aumente, que nos enseñe más. Es por eso que adoramos y pedimos, enséñanos más, porque entendemos que sus leyes son sus normas para mi bien, para mi provecho, para mi bendición. Y sobre todo, el Señor está agradado con nosotros. Puede decir, ¿por qué no? Aunque no lo escuchemos, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Otro consejo en el versículo número 13. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Testifica. El consejo del rey David. Testifica. Con mis labios he contado, he hablado todos los juicios de tu boca. Fíjense lo que dice el Salmo 34, versículo 11. Venid, hijos, oídme. El temor de Jehová os
enseñaré. Qué hermoso es poder enseñar, que nos enseñen también. No quiéramos nada más enseñar y no recibir enseñanza. Porque a veces se cae en ese error. Pues, ¿qué me va a enseñar? No, si hasta de un niño pequeñito podemos aprender. Cuán importante es compartir lo que Dios nos enseña. Podemos transmitir ánimo, podemos transmitir fuerza, dirección, verdad. Pero necesitamos testificar que la palabra de Dios fluya, porque si solamente la leemos, nos vamos a llenar y va a estar ahí estancado. ¿Qué sucede cuando en algún lugar hay agua estancada? ¿Cómo están, por decir, las piedras? Lamosas. Si queremos caminar por esas piedras, hasta nos vamos a resbalar y caer. Pero ¿qué sucede cuando las aguas fluyen, las aguas corren? ¿Cómo están esas piedras? Limpias. Porque el agua, la corriente del agua las limpia. Y si hay piedras podemos cruzar y podemos pisar con confianza. No nos vamos a resbalar, porque el agua está fluyendo. Así nosotros, si nos alimentamos de la palabra de Dios, pero no la compartimos, puede suceder lo mismo. Fíjense allí en el Evangelio, veamos en el Evangelio según San Lucas, capítulo número 8, versículo 39. Bueno, vamos a leer del 38 para entender con el contexto un poco mejor. Dice el versículo 38, y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús le despidió diciendo, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Testificó, habló de todo lo que el Señor Jesús había hecho con él. Entonces es importante testificar. Y qué maravilloso es ser útil en las manos del Señor. El amor genuino a Dios y su palabra se tiene que ver en lo que hablamos, en nuestro comportamiento, nuestro testimonio, ¿verdad? ¿Recuerdan ese texto que dice, de la abundancia del corazón habla la boca? Pero si tienes buena palabra y tienes mal comportamiento, ahí se derrumba todo. Tiene que ir acompañado de la buena palabra y el buen comportamiento, el buen testimonio. Entonces, hay que testificar. Versículo número 14, otro consejo. Controla tus emociones. Dice, me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. ¿El rey David tenía riqueza? Pero dice, me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. El dinero, nos vamos a morir. Y si lo tenemos, pues lo tenemos a lo mejor para algunas necesidades, algunas emergencias. Y qué bueno, es bueno ahorrar cuando se puede ahorrar. Pero que nuestro mayor gozo, como dice el texto, sea en el camino
de los testimonios de Dios. Para el salmista, la mejor riqueza es el camino de los testimonios de Dios. ¿Cuál es la pasión que te levanta cada mañana, cada día? El salmista lo tenía muy claro. No solo en el enfoque en la ley de Dios, sino además que es el motivo de su gozo. ¿Cuál es el motivo de tu gozo? Debe de ser la palabra de Dios, los preceptos, los testimonios, los mandamientos. Otro consejo, versículo número 15. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Medita. El consejo es medita y regocíjate. Medita y regocíjate. ¿Qué significa meditar? Pues es estar pensando. Hay muchas cosas que a veces nos preocupan y pensamos a lo mejor demasiado en ellas. Y a veces no nos conformamos con orar a Dios y poner en las manos de Dios nuestras cargas. Como que a veces a lo mejor no tenemos confianza en Dios. Y ahí estamos, y hasta el sueño se nos quita. Sí debemos de meditar en Él, pero poner nuestras cargas en el Señor. Y regocijarnos en su palabra. Como dice el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche, de día y de noche. Entonces hay que meditar y regocijarnos en la palabra de nuestro Dios. Dice el versículo 23, príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos. ¿Cuántas veces a lo mejor se habla contra nosotros, se murmura, y a veces nos podemos dar cuenta o lo sabemos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Pues meditar en la palabra de Dios. ¿Qué hacían Moisés y Josué cuando el pueblo incluso los querían apedrear? Cuando se rebelaban, ¿qué hacían ellos? Se ponían a orar a nuestro Dios. Moisés no se ponía en pleito con la gente, oraba a nuestro Dios y Dios entraba en acción. Entonces es lo que debemos de hacer. El versículo 47 dice, y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Versículo 70, se engrosó el corazón de ellos como sebo, mas yo en tu ley me he regocijado. Versículo 77, vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. Entonces, que la palabra de nuestro Dios sea nuestra delicia. El consejo último, no te olvides de sus palabras. Dice el versículo número 16, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Cuando podemos leer la palabra, atesorarla en nuestro corazón, siempre va a estar ahí a la mano. Y a veces decimos, ¿cómo? Pero, ¿por qué dije esta palabra? Porque ya estaba guardada en el corazón.
Y el Espíritu Santo nos ayuda en esos momentos. ¿Han presentado últimamente? ¿No? Y cuando presentan, ¿se preparan? Deben de. O solamente le van a decir al Señor, Señor, ayúdame a contestar bien. El Señor les va a ayudar si estudian. Para en el momento de exámenes, el Señor les va a ayudar a recordar lo que ya estudiaron. Así nosotros también. Necesitamos la palabra de Dios guardarla en lo más profundo de nuestro corazón y siempre tenerla presente. Y qué hermoso ver a los niños que desde pequeños se les instruye en la palabra de Dios. Vamos a leer este texto muy conocido, segunda carta a Timoteo, capítulo número 3, versículo 15, 16 y 17, muy conocido. Muchos no la sabemos de memoria, pero vamos a leerlo todos juntos. Segunda de Timoteo 3, 15 al 17. Dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El que se deleita en la palabra de Dios siempre va a estar enteramente preparado para toda buena obra. Las cosas que se presenten va a hacerlo de la mejor manera delante de Dios, con la ayuda de Dios y delante de Dios. Y qué hermoso que los niños desde pequeños van aprendiendo la palabra de Dios. Así como Timoteo fue instruido por su mamá y su abuela. E incluso Pablo le dijo que nadie tenga en poco tu juventud, ¿verdad? Porque muchas veces se menosprecia al joven o a los jóvenes. No, como decía hace rato, hay jóvenes maduros en lo espiritual y hay a veces hombres ya entrados en años que nunca han madurado. ¿Por qué será? Bueno, solo Dios lo sabe. Pero estos consejos que nos da el rey es obediencia. Busca a Dios, memoriza la escritura, adórale y pide conocer más. Testifica, controla tus emociones, medita y regocíjate. No te olvides de sus palabras. Dios les bendiga. Amén.